Pues quisiera preguntarles de nuevo, ya que los tengo aquí en esta especie de aula virtual que finalmente estamos armando en la casa de todos nuestros televidentes. Les quisiera preguntar qué papel ha tenido la educación virtual en el desarrollo de empresas e instituciones educativas en México. José Luis, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? Mucho. Ha sido fundamental, ha sido muy importante. En México ha sido uno de los países innovadores en utilizar las herramientas tecnológicas para educar. En México se diseñó algo llamado telesecundaria, que fue un modelo muy exitoso que después se exportó a Centro y Sudamérica. En México también se desarrollaron proyectos como Red Escolar o EduSat, que son proyectos precisamente donde el ILCE estuvo trabajando para poner a la disposición de la Secretaría de Educación Pública y finalmente de la sociedad mexicana una alternativa, una herramienta para potenciar las capacidades de educar. Pero finalmente no perdamos de vista que son herramientas, son dispositivos, son aprovechar los conocimientos y la tecnología, ¿no? Yo creo que para las empresas ha sido fundamental desde abaratar costos hasta optimizar tiempos, aumentar su productividad y formar a su personal, dotarlos de mayores habilidades, pues ha sido absolutamente esencial las posibilidades que brindan las tecnologías, la educación en línea, las teleconferencias, el compartir opiniones con empleados que trabajen para la misma empresa en algún lugar del mundo diferente, o también tener acceso a muchos otros conocimientos o a visitas virtuales a fábricas, a laboratorios, que antes no podían realizarse. Entonces, yo creo que sí ha influido mucho en el desarrollo de la educación en México, pero no ha solucionado los retos de la educación en México, porque tiene que evolucionar a la par el proceso educativo completo, es decir, la parte de los maestros y la parte de la enseñanza y la parte del acompañamiento de políticas de Estado para mejor utilizar la tecnología es lo que ha hecho que, por un lado, usemos las herramientas, pero por otro lado no hayamos cumplido los fines. Sí. Y eso es importante analizarlo a fondo. Pero esto que marcas es muy interesante porque justamente no solamente es un instrumento para la educación, sino para también las empresas, para el trabajo, para la capacitación laboral. Y ahora una pregunta que seguramente te va a gustar, Luz María. ¿Cuáles son los principales proyectos de educación virtual que tiene la UPN? Bueno, ahí me gustaría retomar justo una de las cosas que se ha mencionado acá, del papel que ha tenido el ILCE, por ejemplo, ¿no? El ILCE en este concierto y por supuesto la UNAM, pero para nosotros en la UPN es un poco más cercano el trabajo con el ILCE, porque la UPN fue una de las universidades pioneras en educación a distancia en México, empezando con proyectos, digamos, que todavía se soportaban mucho en recursos de libros, ¿no? El envío por correspondencia, etcétera, los cassettes y transitamos al video, etcétera, pero el gran brinco que se dio fue más o menos en el 96, una cosa así, justo cuando se desarrolló la red EduSat, y fue la primera universidad pública que ofreció un posgrado a distancia vía teleconferencias, que no es educación, digamos, para no entrar en discusiones muy conceptuales acá pesadilla, digamos, era un proyecto de educación a distancia, pero haciendo recurso a teleconferencias. Eso para nosotros es muy importante reconocerlo como parte de nuestra trayectoria, porque fue la primera universidad pública en ofrecer una maestría en pedagogía. Sin embargo, siendo muy críticos, hay que reconocer que durante un tiempo entramos mucho a la moda de transitar hacia los asuntos de Internet y descuidamos la parte de la televisión y las teleconferencias y demás. Porque claro, la propia impronta tecnológica llevó a todas las instituciones de educación superior hacia allá. Pero en ese tránsito, digamos, en la última década, la UPN ha tenido un espacio interesante con una licenciatura, que es la licenciatura de enseñanza del francés, que es un convenio con la Universidad de Borgoña y es totalmente en línea, digamos, es virtual, ¿no? Los alumnos son de otras partes del país, incluso de otras partes del mundo, ¿no? Pero es una universidad que atiende a muy pocos, es una licenciatura, perdón, que atiende muy pocos alumnos. Esa es una de nuestras grandes debilidades, porque el modelo pedagógico es compartido con Francia, entonces no nos permite un crecimiento mayor del que se puede manejar. Pero en los últimos años, en los últimos 2 años diría yo, con la reforma de la educación media superior y esta convocatoria que se lanza desde ANUYES para
la formación de maestros en el nuevo modelo educativo de la educación media, la UPN retoma mucho su papel y ahora tiene una oferta de especialidades en línea que están como muy atadas a las necesidades de otra cosa que decía José Luis, a una necesidad educativa real de este país, ¿no? En donde estamos viendo que es necesario que los maestros de educación media superior comprendan mucho el nuevo modelo pedagógico. Y se están ofertando especialidades, una especialidad en competencias docentes, en educación centrada en el aprendizaje, en educación matemática, en multiculturalismo, y actualmente se está trabajando en una propuesta de hacer la oferta de una maestría en línea, también respondiendo a esta lógica de la educación media superior. Entonces, digamos que en estos últimos 3 años, diría yo, la UPN ha retomado un papel interesante, pero volteando a un sector educativo muy concreto, que es los profesores de educación básica y media, ¿no? Es un proyecto decisivo, porque cuando uno piensa en la extensión de nuestro territorio y se da cuenta, por ejemplo, de cosas extraordinarias como cómo se efectúa el reparto del libro de texto. Pues posiblemente la SEP tenga camiones para llevarlo hasta las cabeceras municipales, pero de ahí a un montón de escuelas en poblados de una población verdaderamente insignificante se empiezan a volver carreteras como capilares. Y hay que entender esta ramificación para entonces pensar la importancia que pudo o que tiene la telesecundaria, la red de EduSat, que es capaz de llegar hasta allá, para decirlo de una manera así elocuente. Es muy interesante.